Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a ver calor. Calor. Entonces, ustedes por favor están leyendo el capítulo 4 del libro. Porque estamos viendo sistemas cerrados todavía. ¿Sí? ¿Qué es calor? Nosotros ya vimos trabajo. En el antiguo video y en la semana 7 en clase vimos trabajo. Recuerden, primera ley es variación de energía interna es igual a las transferencias de calor más las transferencias de trabajo, ¿cierto? De frontera. De manera que vamos a ver calor en este video. Dos partes. Este video es la primera parte, el próximo video es la segunda parte. ¿Qué es calor? Es la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o entre el sistema y los alrededores debido a una diferencia de temperatura. ¿Bien? Es una definición formal. De tal manera que podemos asegurar que no puede existir transferencia de calor entre dos sistemas en equilibrio térmico. Nosotros ya hemos hablado en clase de equilibrio térmico, que es cuando dos sistemas o el sistema y los alrededores están a la misma temperatura. Entonces no puede haber transferencia de calor si hay un equilibrio térmico. ¿Vamos? Nosotros, para poder calcular calor, necesitamos de una variable intensiva que está en sus tablas, llamada calor específico. El calor no se mide, el calor se calcula, y nuevamente mediante funciones de estado. El calor específico es una función de estado termodinámica. Entonces en su tabla, todo lo que se refiere a la tabla 2, habla de calores específicos. ¿Qué es calor específico? Energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de sustancia pura. Es la definición formal. Es una energía que se necesita, por ejemplo, ¿qué módulo de energía se necesita para elevar en 1 grado Celsius, en 1 grado Kelvin, la masa, una unidad másica de sustancia pura? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las unidades de calor específico están en kilojoule sobre kilogramo Kelvin o BTU sobre libra masa Rankine. ¿Bien? Entonces nosotros hablamos de calor específico a volumen constante para un sistema cerrado o calor específico a presión constante para un sistema cerrado. ¿Bien? Porque son los dos sistemas que más me interesan dentro de los sistemas cerrados, que los que hemos visto en clase. Empecemos con el calor específico a volumen constante. Calor específico a volumen constante, ¿qué es? Matemáticamente hablando, C sub B. Todo lo que da en sub B es a volumen constante, todo lo que da en sub P es a presión constante. Ustedes lo recuerdan, lo hemos visto en clase. Matemáticamente, ¿qué decimos que es el calor específico? Es la derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Es un cambio infinitesimal de la energía interna respecto a los cambios infinitesimales de temperatura en un proceso a volumen constante. Entonces, en una derivada parcial, los subíndices que ponemos dentro de la derivada, ¿cierto? Los subíndices significan las condiciones que le pongo al sistema. En este caso es, nuevamente, transferencia de energía interna respecto a las transferencias respecto a las variaciones de temperatura, infinitesimales, a volumen constante. Entonces en el sistema internacional será kilojoule sobre kilogramo Kelvin. En el sistema inglés sus unidades serán BTU sobre libra masa Rankine. Entonces, ¿qué es el calor específico? Si miramos las unidades, ¿qué significa? La energía necesaria en kilojoule o en BTU para aumentar en 1 Kelvin, ¿cierto? 1 kilogramo de sustancia pura. O la energía necesaria en British Thermal Unit para aumentar en 1 Rankine o en 1 Fahrenheit, que es lo mismo, 1 libra masa de sustancia pura. Entonces el calor específico es una función de estado que la vamos a utilizar mucho para las transferencias de energía, tanto en sistemas cerrados como en sistemas abiertos.
¿Cuándo utiliza el calor específico volumen constante? Generalmente cuando tenemos transferencias de calor en sistemas rígidos. Sistemas rígidos, ustedes saben que es un sistema donde las paredes no son móviles. Entonces, si tengo una sustancia pura dentro de un sistema rígido, puede haber una transferencia de calor Q sub B, ¿cierto?, hacia el sistema o del sistema hacia los alrededores. El Q sub B, ¿qué significa? Transferencia de calor a volumen constante. Calor a volumen constante. Pero el calor es una transferencia de energía. ¿Bien? El calor no se deposita. El calor se transfiere. ¿Bien? De manera que cuando hablamos de un sistema a volumen constante, un sistema rígido, vamos a decir que las variaciones de energía interna, ¿sí?, son iguales al calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. ¿De dónde sale esta ecuación? Pues de la definición matemática de calor específico a volumen constante, que estamos diciendo que son las variaciones de energía interna respecto a las variaciones de temperatura a volumen constante. Si despejamos de aquí la variación de energía interna, llegamos a que la variación de energía interna es igual al calor específico a volumen constante por las variaciones infinitesimales de temperatura. ¿Sí? Entonces, calor específico por la variación de temperatura, la unidad me va a quedar en kilojoule. Kilojoule. ¿Sí? Pero, como vamos a ver en el siguiente video, los calores específicos dependen de la temperatura. Entonces, cada vez que vean un término calor específico y entre paréntesis temperatura, quiere decir que los calores específicos para las sustancias puras dependen de la temperatura, son función de ellas. ¿Bien? ¿Qué podemos decir aquí? Que la transferencia de calor a volumen constante, cambio de marcador. Las transferencias de calor a volumen constante, recuerden que a esto no le podemos poner un delta, son iguales a las variaciones de energía interna en un sistema rígido. En un sistema rígido. ¿Bien? Un sistema a volumen constante. Cuando hablamos de transferencias de calor a volumen constante, la misma variación de energía interna, que se calculan, no se miden. Lo que yo mido en un proceso son las variaciones de temperatura. Las variaciones de temperatura yo las mido. Y busco los calores específicos en tablas. Entonces, en la tabla A2 vamos a encontrar calores específicos para gases. En la tabla A3 vamos a encontrar calores específicos para líquidos y sólidos, ¿sí?, sistemas condensados. Pero más adelante vamos a hablar de ello. Vamos a hacer un video con transferencias de calor en gases ideales y otro video con transferencias de calor en líquidos y sólidos. Bueno, hoy estamos definiendo qué es calor. Ahora, ¿qué es en un sistema a presión constante? Yo necesito hablar del calor específico a presión constante, pues tendrá la misma denominación, ¿cierto?, que el calor específico a volumen constante, pero ojo, pueden observar en sus tablas A2, a ver, saquen las tablas. C sub P, calor específico a presión constante, que se define matemáticamente como variaciones infinitesimales de entalpía específica sobre variaciones de temperatura en un proceso a presión constante. Bien, entonces, nuevamente, siempre que dan una derivada parcial y el subíndice quiere decir la propiedad que se mantiene constante. Bien, y así vamos a definir otras propiedades más adelante. Calor específico entonces va a estar como el de volumen constante en kilojoule sobre kilogramo Kelvin o BTU sobre libra masa Rankine. Tabla A2, A2E en el sistema inglés. Bien. Entonces un proceso a presión constante nos lo podemos imaginar como un sistema cilindro émbolo que está en equilibrio mecánico. ¿Qué significa equilibrio mecánico? Que la presión del sistema trata de igualar la presión externa, ¿cierto? Y que el sistema se va a expandir o se va a comprimir
¿cierto? Hasta que se alcance la presión externa. Pero se supone que en los equilibrios mecánicos la presión del sistema es muy parecida a la presión externa, para mantener la presión constante. Entonces, si tenemos aquí un sistema cilindro-émbolo con una sustancia pura adentro, ¿sí? Yo puedo transferir calor hacia el sistema o el sistema transfiere calor hacia los alrededores. ¿Bien? Cuando se transfiere calor hacia los alrededores se dice que es un proceso exotérmico y las transferencias de calor son negativas. ¿Bien? Pero cuando la transferencia de calor es de los alrededores al sistema, se dice que es un proceso endotérmico y las transferencias de calor van de los alrededores al sistema. Y eso se ve por un aumento de temperatura de la sustancia pura, porque aumenta su energía interna. ¿Sí? Estamos todavía viendo primera ley de la termodinámica, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si el proceso es endotérmico, las transferencias de calor son positivas y aumentan la energía interna de un sistema. ¿Sí? Mientras que si son exotérmicos del sistema hacia los alrededores, las transferencias de calor son negativas y disminuye la energía interna. Y ustedes saben que la manifestación de la energía interna es la temperatura. ¿Bien? Un aumento de temperatura del sistema aumentó su energía interna. Una disminución disminuyó su energía interna. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas transferencias de energía en un sistema a presión constante las vamos a llamar Q sub P. Q sub P, transferencia de calor a presión constante. Las transferencias de calor a presión constante son las mismas variaciones de entalpía. Porque si de esta ecuación despejamos las variaciones de entalpía, llegamos a que las variaciones infinitesimales de entalpía van a ser iguales al calor específico a presión constante por dt. Por dt. Por las variaciones infinitesimales de temperatura. La temperatura yo la mido. Temperatura en el estado final menos temperatura en el estado inicial. C sub P lo busco en las tablas. Espero que estén mirando las tablas, por favor. Entonces, fíjense que para gases, en las tablas A2 tenemos tanto calor específico a volumen constante como calor específico a presión constante. Pero en la tabla A3, que vamos a hablar más adelante de ello, vemos calores específicos para líquidos y sólidos, pero no se diferencian como C sub P o C sub B, porque es un solo calor específico. Más adelante les explico por qué. Entonces las variaciones de entalpía, ¿cierto?, van a ser iguales al calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Conclusión: calor, transferencia de energía, ¿sí?, que se manifiesta por una frontera. Obviamente las paredes tienen que ser diatérmicas para que haya transferencia de calor. Si son adiabáticas, no va a haber calor, ¿cierto? No va a haber transferencia de calor. Entonces las características de las fronteras me van a decir qué tipo de calor tengo. Listo. Fronteras rígidas. Transferencia de calor a volumen constante, y eso lo llamamos energía interna. No, que el sistema es a presión constante, porque tiene un sistema cilindro-émbolo que mantiene el equilibrio mecánico. Entonces hablamos de una transferencia de calor a presión constante. Próximo video vamos a verlo para gases ideales y después para líquidos y sólidos.